Venga, pues comparto pantalla. ¿Dónde se me ha ido? Aquí. Compartir. Vamos a compartir esta ventana. Ahí salió. ¿Lo veis bien todos? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. vamos a ello. Vale, pues a ver, la idea que tenemos hoy, que vamos a presentar hablando de nuestra reunión del tercer jueves de cada mes, hablando del grupo de usuarios de España, de Zendesk. Hoy es 15 de junio de 2023. Hoy vamos a hablar de Explore. Haremos una pequeña introducción, por si no sabéis quién soy yo y quién es mi compañero Ignacio, lo haremos una pequeña introducción, pero hablamos de Explore, de los informes, de qué significa, todo lo que podemos hacer y lo que podríamos construir y sobre todo entender que cuando vamos a construir informes, cuáles son los pilares sobre los que trabajar. Y tendremos un momento de preguntas que habéis enviado, que nos habéis compartido, para poder resolverlas. Alguna que ya hemos estado comentando, que podremos también tratarlas ahora. Y luego hablaremos también de las novedades que ha sacado Zendesk recientemente. Vale, pues vamos para allá. A mí, si no me conocéis, pues soy Dani, trabajo en Yara Internacional como el responsable de administradores de Zendesk. Llevo ya más de 9 años trabajando con Zendesk y me gusta montar en bici. Venga, dale, Ignacio. Pues nada, yo soy Ignacio, lo mismo, llevo trabajando 7 años con Zendesk, 3 años en expresa de cliente y ahora pues 4 años como consultor en Redk. Y también me gustan las bicis, por añadir algo un poco distinto. Vamos para allá. Venga, vamos a explorar datos con los informes. Bueno, sabéis que recientemente, además, el equipo de Customer Success han dado una pequeña introducción para los iniciados en la parte de Explore, con lo cual les he pedido que, con su permiso, nos dejen algunas diapositivas que vamos a mostrar aquí. Básicamente, Explore trabaja con 3 patas. Unas son los paneles, que serían los dashboards. Luego estarían lo que son informes, ya propiamente dichos, que sería la búsqueda del dato concreto que queremos sacar, que queremos mostrar. Y luego trabajamos algo que a veces no se trabaja mucho, que son los datasets y los permisos sobre esos datasets, que sería como la fuente de datos que vamos a utilizar para sacar esos informes. Dentro de los paneles o dashboards, aquí os he enseñado 4 ejemplos para que os hagáis una idea de lo sencillos o lo complejos o complicados que podemos convertirlos. También se puede hacer, sí, muy chulo, muy bonito. Eso requiere mucho trabajo por detrás y lo que nos ayudan es con esos widgets que llaman, pues ir metiendo los pequeños informes, colocándolos dentro de ese panel o de ese dashboard y colocar el dato que nosotros necesitamos. Obviamente, el primero que sale es el de arriba a la izquierda, es el básico que ya tiene construido Zendesk. Los demás son ejemplos ya adaptados, o bien a una versión de chat o de talk, o con métricas de el rendimiento que está obteniendo cada uno de los agentes. Y podemos hacerlo tan sencillo o complejo pues, como necesitemos para nuestro día a día y para el trabajo. Y obviamente aquí estamos buscando quién es el stakeholder, ¿no? Quién es la persona dentro de la empresa que nos va a pedir este reporte, que les tenemos que contar qué ven nuestros vigías, ¿no? Nuestros vigías que están en ese barco y ven todo, pues eso, la métrica que vamos a sacar y que les podemos decir, oye, está pasando esto, hay que ponerse en marcha, o hay clientes que nos están dando avisos sobre cómo corregir nuestro producto, o hay clientes que nos han avisado que la web se ha caído. Pues algo tan básico como eso lo veríamos aquí. La parte de informes, bueno, pues en informes aquí sí son esas consultas que hacemos sobre los datos que se recogen los tickets, que pueden ser los chats, las llamadas, los emails, el messaging, todos los canales que veamos disponibles. Hay una cosa que han añadido ahora nueva y es que por defecto hay un modo automático que es la parte del gráfico, que automáticamente elige qué gráfico es el que va a utilizar y a la vez te pone por defecto los últimos 30 días, para que así en cuanto pongamos la primera métrica, en la parte superior izquierda, por defecto solo salen los últimos 30 días y no nos carga todo el histórico que tengamos en nuestra base de datos. Bueno, está bien, pero tenerlo en cuenta cuando empecéis a construir los informes. Y sobre todo, simplificar. No nos volvamos locos intentando hacer un súper informe con un montón de filtros, que esto, precisamente como hablaba con Ignacio hace unos días,
dice, oye, cuando vas a crear un panel y empiezas a poner filtros en ese panel y ahí estás, por ejemplo, filtrando los tickets que han llegado por los distintos canales y luego quieres ver otro filtro y añadir otro filtro y otro y vas poniendo filtros uno sobre otro, pues a lo mejor simplificas y en vez de tener el dato del número de tickets, te creas una métrica que te mida los tickets que están llegando por un canal concreto. Y así en el panel ya estás reduciendo un filtro. No tienes que añadir ese canal, ya tienes creado esa métrica. Más cosas. Esto es lo que les he pedido al equipo de Customer Success. Bueno, simplemente es una idea de dónde están los atributos, las métricas, los filtros, esa personalización y, obviamente, si necesitas ayuda, cómo encontrarla. La parte que hay que trabajar, yo creo que para hilar fino, pues es esa parte de personalización, donde efectivamente tienes que poner dónde edito la escala, cómo pongo una escala en porcentaje en vez de en datos numéricos y cómo puedo modificarla para que sea en una unidad distinta, ¿no? Eso pues es un trabajo que hay que mirar muy en detalle e hilar muy fino, ¿no? Para sacar el dato. Y luego una cosa que a mí personalmente no me gusta mucho es que cuando ponen los datos en las columnas o las pones en las filas, empieza a cambiar las gráficas, ¿no? Y te bailan. Y bueno, la verdad es que mi experiencia no me convence del todo. Y además, como no me acuerdo dónde se pone el dato, pues siempre voy probando. Oye, ¿esto eran las filas? No, eran columnas. Si lo pones en columnas, te lo agrupa y te lo muestra de tal forma. Bueno, pues eso, la experiencia, ¿no? de cada uno. ¿Qué viene, qué trae Explore al principio? Pues bueno, vienen esos paneles prediseñados efectivamente por cada uno de los canales. Tener en cuenta que si tenéis chat, pues viene ahí. Si tenéis messaging, vendrá diseñado de otra forma. Que no tenéis talk, bueno, pues no aparecerá esa opción, pero sí existen esos paneles ya prediseñados, ¿vale? Lo mismo que en Guide, saber cómo están utilizando Guide nuestros clientes, qué están mirando, qué información están buscando y nos pueden dar pistas de si el contenido que ofrecemos es útil o no es útil. Y a nivel de conjuntos de datos, esto a lo mejor me meto un poco en lo que iba a comentar ahora Ignacio, que le pido que hable un poco de los datasets. Sí me ha gustado esta slide que presentaba el equipo de Customer Success porque nos ayuda también a visualizar y tener ese contenido lo más sencillo posible sobre estos conjuntos de datos. Por defecto, siempre nos vamos a ir a medir los tickets, pero hay ocasiones en que, oye, queremos medir el volumen de tickets que nos están llegando por mensajería o queremos medir exactamente los SLAs o qué publicaciones está haciendo el equipo porque tenemos más de 2.000 artículos publicados, pues queremos trabajar ese nivel de detalle. Y aquí en el conjunto de datos sí que es importante entenderlos. Y sobre cada uno de ellos, pues se pueden añadir permisos a cada uno de los usuarios. Esto, como siempre, cuanto más quieres retocar dentro de tu cuenta de Zendesk, pues mayor nivel de licencia necesitas tener, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a un nivel Enterprise o creo que es el Enterprise Plus, me parece que es el más alto, ¿no, Ignacio? Y si no, saldrá el Super Plus Sí, y pero ya bueno, está. a nivel de Explore creo que no cambia mucho, pero Vale. Bueno, pues aquí lo tenéis sobre todo a nivel de referencia, ¿no? Que lo podéis utilizar. Y te dejo a ti, Ignacio. Vale, Continúas. pues nada, continuando con lo que comentabas, Daniel, de los datasets, al final, cuando se empieza a utilizar Zendesk Explore, yo creo que es un dashboard queda muy claro, porque ves algunos ya creados, que es un informe, pues bueno, más o menos lo puedes imaginar y si no jugando un poco también. Pero ¿qué es un dataset y para qué sirve un dataset? Ya es algo que se empieza a complicar y que hay veces que, bueno, simplemente pruebas y dices, ese es el dataset que tengo que usar, que la mayoría de veces es el de tickets y ya está. Pero realmente aquí, bueno, queríamos ver un poco qué son y para qué sirven los datasets. Los datasets realmente son tablas. Es una forma de Zendesk de agrupar los datos. Entonces vemos aquí en la imagen, tenemos tickets, que es el central y el que normalmente con el que la gente se familiariza más, que al final tiene una foto del estado de los tickets en el momento actual. Entonces, por ejemplo, pues cuál es el estado de mis tickets, cuál es la persona asignada, en qué grupo están mis tickets, pero eso, en el momento actual. Si yo cojo y le cambio el estado al ticket y me espero una hora o el número de horas dependiendo de la licencia que tenga para
bueno, me espero y vuelvo a mirarlo, pues el ticket que antes me aparecía como abierto, ahora me aparecerá como resuelto. Pero no tengo ese histórico, esos pasos que ha dado el ticket para llegar hasta ahí. Entonces, para eso tenemos otros tipos de datasets, como el de ticket updates, que al final lo que hacen es conectarse pues, a través de IDs. Pues en el ticket updates tenemos todas las actualizaciones que sufre un ticket. Es decir, pues si estaba en abierto, luego pasa a pendiente, luego pasa a resuelto, luego está abierto otra vez y luego pasa a resuelto, yo cuando me creo una tabla y utilice el dataset de ticket updates, no voy a ver esa foto de cómo está ahora mismo, sino que voy a ver todos los pasos que ha dado el ticket para llegar a donde está ahora mismo. Al final, el último evento va a coincidir con el informe de tickets, o el dataset de tickets, pero todo lo anterior es algo que solo puedo ver aquí. Lo mismo con usuarios. Al final, cuando estoy usando el dataset de tickets, pues tengo el asignado, tengo algo de información, pero si quiero ver el detalle fino del usuario, pues necesito ese dataset de usuarios. Y aquí hay una cosa que para lo que están bien, que es el tema de los permisos. Tú puedes, con niveles superiores de licencia, puedes decir por cada uno de estos datasets o para cada uno de estos datasets quién tiene permisos, quién puede verlos, quién puede hacer informes con estos datasets. Entonces, bueno, es algo bastante útil cuando quieres restringir a los usuarios para que solo puedan ver un tipo de información. Y lo que ahora mismo no está, pero según veo en la información, en la documentación de Zendesk, debe de venir, es el enlazar realmente estos datasets. Por ejemplo, ahora mismo hay un dataset que es SLAs, pero no está conectado con el de Ticket Updates. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si yo quisiese ver los tickets en los que se me ha expirado el SLA, quién estaba asignado en ese momento, no puedo verlo. Puedo ver quién está asignado ahora y el hecho de que se expiró el SLA, pero no puedo ver quién estaba asignado en el momento en el que se expiró. Entonces, estas conexiones son unas que todavía faltan y cuando quieres hacer sobre todo si tienes procesos complejos o quieres ver el detalle fino de algunas cosas, pues sí que se nota que ahora mismo no puedes conectarlo, pero vamos, que es un ejemplo rebuscado. Al final, la mayoría de cosas las tenemos ahí. No, si quieres darle a la siguiente, que yo creo que es interesante. Uy, se me ha roto una. Sí, sí. Ahí aparece. Algunas buenas prácticas cuando se está trabajando con Explore. Hay muchísimas. Aquí hemos seleccionado 3. Y si tenéis vosotras alguna que sea interesante, pues también comentadla. Por un lado, una cosa que siempre es muy complicado, el control de errores o a veces simplemente el entender un informe. Muchas veces van de la mano. ¿Qué pasa si estoy viendo un informe y me pone tienes 20 tickets resueltos y estoy viendo otro informe que he utilizado otro dataset, he utilizado otra cosa y me pone tienes 25 tickets resueltos? A veces es difícil llegar a saber, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos tickets tengo resueltos de verdad? Pues en este ejemplo, probablemente, si estabas utilizando Ticket Updates, pues es que se han resuelto los tickets 25 veces, pero realmente es sobre 20 tickets. Algunos se ha reabierto y se ha vuelto a cerrar. Entonces, control de errores, lo que recomiendo, utilizar filtros para coger el mínimo de elementos posibles. Intentar comparar 500 tickets y 500 tickets es imposible, pero si consigues afinarlo hasta que dices, mira, aquí tengo uno y aquí tengo dos, ya va a ser mucho más fácil encontrar dónde está el error. También revisar la documentación de métricas. Al final, pues eso, es este ejemplo que acabo de dar, pues en la propia documentación te explican que se puede dar este caso. Y a veces incluso crear un pequeño informe. Si tengo un informe muy grande y estoy intentando comparar cosas lo mismo, que tiene muchas columnas, me voy a perder. Igual es mejor crearme un informe que tiene una columna y el otro que tiene una columna y eso, ir más a lo fino, al detalle y encontrar dónde pueden estar las diferencias. Otra buena práctica que si no os ha pasado y utilizáis dashboards, os pasará y es normal, clonado. Cuando nosotros queremos clonar un dashboard, Zendesk nos da la opción de clonar los datasets, de clonar los informes. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo muy típico. Tengo el dashboard que me viene de soporte, de Zendesk, y digo, quiero cambiar algo. Lo clono. Clono y le digo, clonar los informes, clonar los datasets. Me pongo a trabajar con él y dentro de un mes digo, me gustaría probar otra versión. Voy a clonarme el que acababa de crear
clono los datasets, clono los informes. Nosotros tenemos una instancia de pruebas y esta mañana, pues, preparando esta presentación, he entrado, tenemos 4.768 informes. Entonces, es una buena práctica el pensar cada vez que le vamos a clonar, primero quiero clonar el dashboard y después seguro que quieres clonar los informes y los datasets. Normalmente la respuesta es no. Entonces, eso, la recomendación por mi lado es, en general, a no ser que tengas una necesidad clara de que vamos a trabajar, esto es un nuevo departamento y realmente vamos a cambiar los informes que hay por debajo, mejor no clonar. Y si necesitas clonar un informe, clonas un informe, pero no clonar los 200 que te vienen en un dashboard por defecto, porque se te va a descontrolar un montón. Y en la misma línea de eso, el mantenimiento. Mantener Zendesk Explore, por lo menos para mí, cuando empiezas a trabajarlo, es difícil, que no tiene una estructura de carpetas, por ejemplo. Tú vas creando informes y eso, esos 4.000 que os estaba contando, es un listado. Tú tienes un buscador, pero tienes un listado con 4.000 informes y tienes que encontrar dónde está el informe que hice hace 3 meses que me gustó y ahora quiero reutilizarlo. Entonces, bueno, aquí la recomendación es tanto para cuando creemos métricas como cuando creemos informes, cuando creemos dashboards, pero eso suele haber algo menos, tener clara la nomenclatura. Si vamos a crear métricas o informes sobre tickets del canal no sé qué, pues ticket, guión, canal, guión, el tipo de dato que va a reflejar este informe. Y si nos acostumbramos a hacerlo siempre así, que el propio Zendesk no lo hace, los que te vienen por defecto con Zendesk vienen con el nombre explicativo, pero sin seguir una estructura. Pero si nos acostumbramos, va a ser mucho más fácil en el futuro volver y mantener y seguir creciendo, escalar al final estos informes, porque si no, eso, se descontrolan y es muy difícil gestionarlo. Y lo mismo, limpieza periódica. Si queremos hacer pruebas y demás, perfecto, pero acordaros de borrarlos, porque si no os va a pasar como a nosotros. Y en esa instancia que es de prueba, no pasa nada, no se utiliza de verdad, pero es un poco difícil de digerir. Oye, Ignacio, aquí has tocado puntos clave, ¿eh? Esto son pilares de las buenas prácticas. Y revisando en mi experiencia, te puedo decir que he tocado todos los palos que has tocado ahí. Para compartiros y que os hagáis una idea, por ejemplo, hemos tenido recientemente en mi empresa una incidencia con los ratios de satisfacción que estaban saliendo en un mes, que al mes siguiente pues no salían raros también, no era lo habitual. Y claro, cuando intentamos entrar en el detalle, nos dimos cuenta que el problema estaba en los filtros, que los filtros estábamos aplicando, sácame el dato de satisfacción de un ticket que ha sido creado y resuelto en el mismo mes. Entonces estamos usando 2 filtros a la vez, que está muy bien, pero tienes algunos tickets que se abren un mes y se cierran el siguiente. Y entonces empezó a dar algún tipo de error, ¿no? Entonces sonaba raro. Dice, qué raro este número, cuando no es lo habitual, algo pasa y hasta que no entras en el detalle no te das cuenta. Y es cierto que estos informes luego los compartimos con otros usuarios y hemos diseñado que en una de las pestañas de esos paneles ponemos simplemente texto explicando cada una de las métricas. Esta es la métrica que hemos utilizado, esta es la nomenclatura que estamos utilizando. Cuando hablamos de ticket hablamos de un email, cuando hablamos de estos canales, viene detallado para alguien que no está habituado a trabajar dentro de Zendesk. Y eso es súper importante. Y sobre todo esto de reducir la cantidad de cosas que queremos meter en el informe. Es como, no, aquí me cabe, espera, que aquí meto este pequeño. Y digo, no, hace una cosa que sirva para una cosa muy concreta. Si quieres una cosa por marca, otra para ti, otra para la gerencia. O sea, separa los datos y simplifica, porque muchas veces tendemos a aglutinar. Y lo de clonar, bueno, no sé si vosotros habéis tenido esto, pero yo creo que sí es súper importante. Es muy fácil darle a clonar y clonas el dataset y todos los informes. Y si no sigues esa nomenclatura, que ahora hemos empezado también nosotros a revisar toda la información y empezamos a tener un código para saber que cada informe que estamos utilizando, dónde se está utilizando y poder identificarlo. Que es cierto, con la búsqueda lo encuentras, pero ya si metes el código vas directo al grano. Eso es muy útil. También lo hemos utilizado, por ejemplo, en lo del contenido dinámico, que cuando tienes 300 o 400 entradas, pues empieza a ser un poquito difícil, ¿no? De localizar exactamente dónde estaba ese contenido dinámico. Bueno,
Ya, era un pequeño inciso, Ignacio, creo que podía aportar, ¿no? Un poco a los compañeros. Así que, bueno, mira, justo he entrado en la parte de preguntas y respuestas. Dudas, preguntas. Antes de que entréis, vamos a comentar alguna que nos han pasado ya, algún compañero que decía, oye, ¿cómo puedo compartir un panel, ¿no? Un dashboard? Pues tenéis la opción de hacerlo de forma periódica, mandando un enlace por email. La versión, creo que Enterprise, es donde se puede compartir un enlace con otros usuarios. No sé si puede ser externo o tiene que ser agente light, pero podrían acceder directamente. Aquí sí os recomiendo que en todos los casos le pongáis contraseña, porque no dejan de ser datos sensibles de vuestra empresa, no son datos personales, pero sí soléis trabajar con un informe de cuántas llamadas o cuántas incidencias habéis atendido o la tipología de incidencias, pues no dejarlo tan fácilmente accesible, ¿no? A cualquier persona, siempre utilizar una contraseña si es con empleados, ¿no? No sé si, Ignacio, ¿tú quieres compartir algo más? Nada, simplemente eso, que sí que es así, con Enterprise se puede crear un enlace público, con lo que lo puedes compartir y bueno, al final es un enlace muy largo, pero sí que estoy de acuerdo que mejor contraseña. Pero si no tienes Enterprise necesitas su agente Lite para poder compartirlos. Bueno, en eso, si tenéis si tenéis algún add-on para meter más agentes light, pues le dais permiso a esa persona. No va a entrar a resolver tickets, pero sí va a entrar a por lo menos visualizar un informe concreto, ¿no? que queráis compartir. Puede ser una idea, ¿no? No sé si aquí tenéis alguna otra experiencia, pero eso es lo que creo que os puede ayudar. Yo no sabía que se podía compartir un dashboard con una persona, con un agente, no con un agente light, sino que no tenga licencia, ningún tipo de licencia. Un usuario final, que es como lo llaman. Sí. A partir de Enterprise, de momento, no sé si con la nueva dashboard, que luego hablamos de ella, si va a cambiar, pero de momento necesita Explore o Suite Enterprise. Y activarlo en las opciones, ¿vale? Por defecto nos va a aparecer, pero si vais a la configuración, activáis el enlace público y ya se puede compartir. Vale, genial. Ignacio, vamos. Hola, Almudena, hola. Soy de Zambón. A mí me pasa una cosa, yo tengo un panel que tiene diferentes pestañas, dentro de las cuales hay diferentes informes. Cuando yo quiero exportar, no me deja exportarlo como un solo panel, sino que tengo que ir descargando pestaña a pestaña los informes que hay ahí. ¿Eso hay alguna opción de hacerlo? No, ¿no? Ya veo. Para exportar creo que no. Con el envío programado tienes alguna opción más, porque puedes personalizar el envío programado y decidir qué quieres enviar. Entonces, en vez de descargarte, lo puedes decir, oye, pues que cada lunes me llega el correo y lo utilizo, pero para exportar no vale. Y luego otra cosa, yo no es clonar, pero, por ejemplo, si estoy dentro de una pestaña, dentro de este mismo panel, tengo una pestaña que es, por ejemplo, llamadas, ¿vale? Tengo un informe ahí dentro y me da la opción de copiar, pero ¿qué quiere decir copiar? Porque no puedo hacer nada, entonces no sé qué significa copiar. ¿Cuando estás editando el informe? Sí. Sí, eso es copiar el propio informe para pegarlo en otra pestaña o... Vale, pero en la misma pestaña no puedo pegarlo. Sí, de hecho si haces, no sé si es botón derecho y pegar, pero control V. No me sale, eso era eso, no. Mira, lo tengo aquí abierto, ahora lo pruebo mientras hablamos. Sí, yo creo que sí. Copias, pegas, a lo mejor te sale en otro sitio del panel, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, mientras se resuelve esa otra parte de la pregunta, voy a pasar a la siguiente, que era cómo crear una fórmula medida. Esta sí que la preparó Ignacio, le tendré que dejar a él que la conteste. Las fórmulas sabéis que se pueden crear. Por ejemplo, hablábamos de no solamente medir el número de tickets y luego poner filtros que nos diga por qué canal han venido y entonces tenemos ya los datos y ahora sobre eso empezar a trabajar con otro nivel de profundidad, por ejemplo, por fechas o por mes.
si directamente creamos una fórmula que nos diga el número de tickets que entran por el canal de WhatsApp, pues ya tenemos esa métrica. Entonces, directamente ya estamos haciendo, digamos, esa parte del filtro y no tenemos que ir añadiendo todas las opciones de messaging o filtrando por los que cumplen esa condición. Y ahí sí lo hace más sencillo, ¿no? Claro, Ignacio, si haces tú la prueba, lo puedes comentar en un segundo, si no entro yo y probamos. Y si no, bueno, ahora pasamos a contestar esta parte. Perdonad, estoy con un poco de lío. No pasa nada. Ya son horas de familia, ¿eh? Claro. A ver, bueno, mientras pasamos al siguiente punto, yo hago la prueba. Estaba ahí haciendo comentando de cómo crear una fórmula a medida. Hablábamos de si le das al siguiente, he puesto un ejemplo para... es verdad. Vale. Vamos para allá. Vale. Pues aquí un poco la idea de las fórmulas, de las métricas customizadas, al final, fórmulas a medida, es que requiere programación. Al final, como veis aquí, es programación, pero no es un nivel muy avanzado de programación. Nada, eso creo que en algún momento le estaba preguntando a Ignacio que antes si copiabas y pegabas ese churro de texto o de código, que a veces al copiar y pegar pues te lo podía leer. Antes no lo hacía, creo que ahora ya es posible que ya te lea una parte, ¿no? Te identifique si es un comando o... Sí, ahora funciona y de hecho han sacado el validador de fórmulas. Todavía está en beta, pero viene. Y al final un poco, yo creo que este punto son dos cosas. Una, cómo crear una métrica, que al final veis ahí que tenemos abajo campos y funciones. Está muy explicado. Si le dais a agregar función, tiene un buscador que os permite decir, os enseña la explicación de cada una de las fórmulas. Y también pues podéis seleccionar los campos de entre los que tenéis disponibles. He puesto un enlace ahí debajo. Hay una página de guide de Zendesk que tiene referencia a todas las funciones que hay, cómo las utilizan, fórmulas ya creadas para empezar a jugar con ella. Pero yo creo que también un poco la pregunta aquí es ¿por qué necesitamos una métrica? Zendesk viene con 200 métricas o un montón de métricas por defecto, entonces ¿por qué lo necesitamos? Y aquí, de hecho, este ejemplo que veis es un ejemplo de motivo para mí claro de utilizar métricas. Ya lo que comentábamos antes de los filtros. Veis aquí por el nombre, SMS Autosolve 48 horas. Es decir, esto es una métrica de los tickets que han entrado por SMS y que por algún motivo pues tenemos un proceso que los autorresuelve a las 48 horas, algunos de ellos, y queremos sacar informes sobre eso. Y no es simplemente un informe de métrica donde te pone el número, sino que queremos jugar con ello, incorporarlo a tablas, meterlo en gráficos, cómo evoluciona esto en el tiempo. Entonces, si cada vez que queremos utilizar este dato, tenemos que añadir, pues, como en este caso, el filtro de etiquetas, es decir, que incluya esta etiqueta y esta etiqueta, por un lado es muy incómodo, porque cada informe que pongamos lo va a necesitar. Por otro lado, no podemos poner otras cosas en este informe, porque nuestro filtro es esta etiqueta. Entonces, si queremos poner los de WhatsApp que se han autorresuelto en 48 horas, necesitaríamos otro informe, porque tendría sus propios filtros. Y lo mismo, si metemos este informe en un dashboard y ponemos filtros, los filtros, por ejemplo, de etiqueta, van a pisar los filtros de informe. Entonces, da igual lo que pongamos en el informe, que los de métrica, los de dashboard, los van a pisar y se los van a cargar. Entonces, para eso es muy útil el crear métricas cuando tenemos un número sobre el que queremos reportar de distintas formas. Aunque lo podamos sacar con filtros, el crearte la métrica y lo mismo, pues jugando con el nombre, que para no acabar con 500 métricas y no saber lo que significan, es muy útil crearse estas métricas. Como decía Daniel, se puede copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, para mí, pues si en vez de esto SMS es WhatsApp, copio, pego, cambio por WhatsApp, ya tengo otra métrica, copio, pego, y de repente tienes unas métricas que están adaptadas a ti. Igual que creamos informes, pues creamos esas métricas y las podemos reutilizar en distintos informes, que no se pisen con otros filtros, y realmente yo creo que ese es uno de los motivos principales. Y luego se pueden hacer muchas otras cosas, conversiones de metros a kilómetros. Lo que queramos podemos hacer con eso, pero al final para mí donde más valor hay es en eso, tener, oye, necesito hacer muchos informes sobre eso, vamos a juntarlo y
y crear una métrica que la puedas reutilizar al final. Vale. Buenas, una consulta. Te interrumpo un segundito, Ignacio. Bueno. Vos mencionaste lo que es el validador de fórmulas que está en versión beta, ¿no? ¿Esto iría más por un lado de como corrección de la fórmula como un IDE que te tiraría un error, por ejemplo, si tuvieras, o por qué lado iría? Sí, en principio va por ahí, por no solo decirte que hay un error, sino también decirte dónde está el error, que eso es ahora mismo un problema. ¿Veis ahí el check verde Sí. que aparece? Ahora mismo, si, pues, por ejemplo, aquí no pusiésemos el endif, pondría ahí un error. Pero Claro. no explica demasiado dónde está el error, qué está pasando, no se recorre la fórmula, simplemente dices, oye, esta es tu función, no me has completado los 3 trocitos que me tenías que completar, aquí hay un error. Entonces el validador va a ayudar a eso, a que cuando estés trabajando con fórmulas, pues te dé muchas más pistas sobre si va bien la cosa, si te has equivocado, dónde te has equivocado exactamente. Pero bueno, también al final siempre pasa con las betas, probablemente esto crezca. Yo me imagino que aquí va a entrar inteligencia artificial dentro de poco y que no va a ser solo esto, sino que le vas a poder preguntar y te va a decir, pues aquí tienes una fórmula. Entonces, bueno, las betas sabemos que siempre crecen. Claro. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, aquí tenéis un enlace con más referencia a las funciones. Cuando lo compartamos, pues podéis pinchar ahí y podéis acceder con más información. De hecho, hay 2 o 3 diapositivas donde hemos puesto enlaces para que podáis tener acceso más directo al resto de información y que sea útil tanto si estás hoy en directo como si lo ves dentro de unos meses y quieres más información sobre Explore. Creo que con esto... Almudena sí que se puede pegar, ¿eh? Lo acabo de probar y se puede probar. Vale. Con coma nube o... ¿verdad que con botón derecho no te aparece la opción? Vale. Pues si le das Es lo que yo hacía como una loca, vale. Pues si control V, command V, depende si estás en Mac o Windows, te lo pega. Vale, perfecto. Y voy a aprovechar en respuesta a Juana, que ponías en el chat dónde poníamos esas métricas. Es cierto que dentro de las tabuladores, ¿no? De los tabs que tienes ahí, de esas pestañas, añades una y simplemente añades texto. En vez de meter una fórmula o juntar un informe, tienes a la izquierda del todo, tienes la opción de qué quieres añadir, puedes poner un cuadro de texto y ahí escribes. Oye, esta métrica, y la explicas, consiste en esto, este informe consiste en tal, esta es la nomenclatura que estamos utilizando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Espero que eso te sirva. Genial, sí, no sabía que se podía. Muchas gracias. Sí, creo que es, al final, como solemos decir, es un workaround, ¿no? Esto yo no lo he visto de forma habitual, pero sí que pienso que es algo muy útil, sobre todo cuando compartes esas métricas o esos paneles con otras personas que no saben ni qué es un ticket, ¿no? Dice, pero si te mando un email, ¿de qué me estás hablando? ¿De tickets? Y bueno, pues sí, eso, que aclares, ¿no? Aclarar con conceptos. Muchas bueno, gracias. Pasamos a comentar un momento las novedades, como son 1 o 2, ¿no? Esto dirá Ignacio que no, de 1 o 2 nada, aquí siempre no paran de soltar cosas, ¿no? Sin parar. Aquí sí que he simplificado un poquillo, no he puesto todas las novedades del mes, porque bueno, también el mes pasado hubo muchas y se anunciaron cosas que iban a salir durante este mes, entonces era menos importante y además hay 2 novedades que están muy relacionadas con Explore, entonces nos hemos centrado un poco en esas. Sí que sí, de forma general han sacado la métrica o el SLA, perdón, de tiempo de resolución total, que es algo que muchas veces yo había escuchado que los clientes lo necesitaban. Entonces, bueno, tiempo de resolución total. El tiempo de resolución total al final es pues eso, que el ticket se crea hasta que el ticket se resuelva. La idea de Zendesk detrás de no tener este tiempo antes era, si estás esperando a que el cliente te conteste, entonces el tiempo no cuenta. Pero sí que es verdad que eso depende. Por ejemplo, digamos que tenemos Zendesk para vender, que usamos para procesos de ventas. O sea, a lo mejor si un cliente me quiere comprar algo de 50 euros y se pasa 3 meses dándole vueltas a si lo quiere o no lo quiere,
me da igual que le esté esperando a él. Él me está quitando tiempo y eso no me compensa. Entonces, si es una métrica que antes no existía, no cubre todos los casos, normalmente tiene más sentido las que ya había, pero sí que es verdad que para ciertos casos de, oye, no, este es mi tiempo para resolver un ticket, me da igual si el cliente contesta o no, si no contesta le buscamos nosotros o le decimos que autorresolvemos, pues es útil. A nosotros nos va muy bien, ¿eh, Mónica? Porque justo estábamos revisando todo esto y nos habíamos quedado como, oh, esto no está, que era una cosa importante para nosotros, pues mira, nos habéis hecho un regalito. Los decendes, los decendes. Nosotros simplemente hemos puesto ahí el enlace. Bueno, pero nos explicáis ahí muy bien. Sacar ahí el dato. Y luego el otro, le han puesto un nombre bonito, activaciones de mensajería asistidas, pero realmente lo que significa es van a cerrar el widget antiguo. Entonces, ya se están seleccionando... ¿El qué, perdona, Ignacio? ¿El widget de chat antiguo? Ah, vale, sí. Messaging. Entonces, si se utiliza el antiguo, en algún momento, todavía falta, pero van a dejar de utilizarlo. Entonces, lo que han hecho ahora, y que es como lo suele hacer, como lo hizo, por ejemplo, con Agent Workspace Zendesk, es buscar empezar con los clientes más pequeños y decirles, oye, os vamos a migrar y os vamos a apoyar en el proceso. Luego pasan a los clientes medianos, luego a los grandes, y cuando ya todo el mundo está con lo nuevo, pues quitan lo antiguo. Entonces, bueno, esto es simplemente, es posible que si estáis utilizando el antiguo os llegue el mensaje de lo vamos a activar. Si no queréis activarlo, se lo podéis decir a Zendesk y se retrasa el tiempo. Pero bueno, también asumamos que va a llegar un momento en el que Zendesk va a decir hasta aquí y es messaging o nada. Vale, es importante, ¿eh? Eso es que el web widget del Classic, ¿no? Que web widget, sí. Sí, que queda por ahí alguna instancia. Bastantes. Vale, y nada, respecto a betas, una que no tiene que ver con Explore, han sacado una beta para un nuevo home para agentes. Lo he visto y visualmente se ve distinto. El home es según entras o si le das a la casita, enciendes support, lo que ves. Esto has resuelto no sé cuántos tickets en los últimos 15 días. Estos son los tickets que requieren tu atención. Entonces, lo nuevo visualmente es más chulo, pero realmente no te aporta ningún dato que no estuviese ya. Y además le faltan algunas cosas. Por ejemplo, ahora no se actualiza en tiempo real. Tienes que refrescar para que se actualice. Pues bueno, es una beta, irá creciendo y seguro que le añadirán nuevas cosas. Pero bueno, como viene el cambio y es lo primero que ven los agentes, o sea que es algo que realmente utiliza todo el mundo, creo que es muy, muy relevante. Y nada, y pasando a los dos que están relacionados con Explore, hay dos betas nuevas, del Dashboard Builder y del Report Builder. Pobrecito, hazle caso, sí. Hombre. Cachis. No pasa voy a tener nada. yo que repasarme estas betas y así por lo menos te hago la réplica y voy yo contándolo, porque si no dejas de hablar. Perdonad que normalmente puedo... No pasa nada, de verdad, ¿eh? Primero lo primero. Exacto. Pero bueno, nada, al final eso, ya es mi último punto. Dashboard Builder y Report Builder se va a cambiar radicalmente cómo se crean los dashboards y cómo se crean los informes en Explore. Report Builder, sinceramente, por ejemplo, yo todavía no lo he probado, he visto vídeos, pero no lo he probado. De momento visualmente lo mismo, se ve muy distinto y parece que va a haber bastantes cambios, pero todavía no tengo una tabla comparativa, así que no tengo toda la información. Pero en Dashboard Builder, que es el que ya viene, si le das a la siguiente, Daniel, creo que hay cambios interesantes para bien y para mal. Vale, pues cuando pasemos a General Access, ahora mismo estamos en beta, General Access no tiene fecha aún, pero va a haber mejoras, yo creo que bastante significativas de usabilidad, pues que la altura de algunos widgets sea dinámica, el Snap to Grid, al final, pues que cuando estás moviendo, ahora mismo hay mucho descontrol, mueves paneles o mueves informes dentro de un dashboard y eso se descontrola, va a estar más controlado, va a ser más fácil, aunque creo que todavía le falta un poco, esto sí que lo he probado y creo que todavía le falta un poco porque ahora, por ejemplo, si quieres meter algo en la parte de arriba de tu informe, tienes que mover uno a uno todos los informes para abajo para hacerte el hueco para poder colocarlo. Sí, entonces, creo que por ahí también tendrán que... sí. Entonces creo que por ahí también tendrán que crecer, pero bueno, sí que es verdad que creo que va en la buena dirección.
alguna mejora en cuanto a visualmente lo que se puede enseñar a los clientes a los usuarios, pues, por ejemplo, fuentes distintas que al final, como esto se suele presentar a stakeholders más altos, pues se suele querer el tener algo más corporativo. Otra cosa muy interesante que viene es en cuanto a compartir. Hablábamos de compartir con usuarios finales. Compartir dashboards y controlar los datos que se ven en ese dashboard. Si ahora antes queríamos, por ejemplo, a distintos grupos mostrarle un informe distinto de su grupo, teníamos que crear un dashboard distinto para ponerle los filtros por debajo. Ahora se va a permitir, a través de los datasets, poner ciertas restricciones, ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, ver tickets en este dashboard que voy a compartirle a todo el mundo solo si yo soy el asignado, solo si está en mi grupo, solo si pertenece a mi organización. Entonces, eso, para la gente que tiene que compartir con muchos grupos, incluso clientes, usuarios finales o con mucha gente, va a ser muy útil, te ahorra el tener que crear dashboards adicionales. Y también en cuanto a la administración, hablábamos antes de que todavía es un poco complicada, va a venir un registro de auditoría. ¿Quién ha hecho un cambio? Vamos a saberlo. Control de versiones. Puedes trabajar y no solo hay cambios sin publicar. 1, versión 2, versión 3 y no tengo que estar clonándolo. Y ahora mismo que estamos en la beta ya está, todo el mundo que tenga Zendesk Enterprise ya tiene la beta, puede crear un dashboard ahora mismo con el nuevo Builder, entonces es interesante. Y para Professional viene ya, vi un mensaje hace un par de semanas que decía en 8 semanas está aquí, así que dentro de poco en Professional también va a estar. Entonces la gran pregunta, ¿empiezo ya a hacer los informes con el nuevo o los hago con el antiguo? Ha mejorado, desde que sacaron el inicio de la beta hasta ahora ha mejorado, pero todavía le faltan cosas. Y hay cosas que ahora mismo no están incorporadas, pero que se ha dicho que llegarán cuando sea el General Access, como exportar. Lo va a ser muy bien exportar. Ahora mismo no se puede exportar con la beta del nuevo, no se puede compartir con usuarios externos, no se pueden hacer envíos programados, pero todo esto va a entrar en el General Access, solo si necesitas eso, mejor quedarse con lo antiguo hasta que llegue. Para otras, y esto es un punto interesante, se está recogiendo feedback, marcadores, ya sabéis, los marcadores de pues, que se te rellenen filtros automáticamente, añadir imágenes a los informes. Esto se está recogiendo feedback. Zendesk ha dicho, no sabemos si lo necesitamos, usuarios, decidnos si lo necesitáis, y evidentemente quien está escribiendo, todo el mundo está diciendo lo necesito. Y hay cosas que no está planificado añadir, filtros de métricas, de hecho el excluir filtros al final sí que está en General Access. Pero bueno, que va a haber cambios profundos, entonces es un momento un poco complicado si estamos pensando en, por ejemplo, crear un montón de informes. Es un momento un poco raro porque van a llegar cosas pero todavía no están ahí, es posible que se pierdan cosas y que creemos nuestros informes alrededor de algo y perdamos esa funcionalidad. Entonces, es un momento complicado. Mi recomendación, si tienes la opción de hacerlo hoy o hacerlo en septiembre, igual en septiembre es mejor idea empezar un proyecto grande de informes, pero no siempre se puede elegir. Así que, bueno, seguro que sacarán algo que de lo antiguo a lo nuevo te lo migre. Y entonces yo recomendaría empezar con lo antiguo si te falta algo con lo nuevo y ya llegará el momento, seguro que Zendesk le pone un botón que te lo migra automáticamente. Vale, tú recomiendas entonces no pedir la beta todavía. Bueno, la van a activar, es simplemente todavía tienes la opción de crearlo con el dashboard antiguo o con el nuevo. Yo ahora mismo, pues, los proyectos que he hecho esta semana de informes, todos los he hecho con el antiguo porque... Te maneja más rápido, llegas antes. Genial. Oye, interesante esto, ¿eh? Aquí hay mucho trabajo por detrás. Madre mía. Venga, vamos allá. Gracias, Ignacio. Te lo he saltado para que así ya... A vosotros sí, os voy a dejar. Gracias. Te reclaman en otra reunión importante. Bueno, gracias. Chao. Gracias, Ignacio. Bueno, hablaremos. ¿Qué próximos eventos que vienen? Bueno, sabéis que el 20 de julio, que es el
nuevo tercer jueves del mes, vamos a hablar del Flow Builder. Sé que había muchas dudas, que hablamos de que si usamos el bot, cómo lo hacemos, oye, este salto, este paso, cómo se hace una llamada API, cuáles son mejores prácticas. Realmente me interesa utilizar o aprovechar el tema de que estamos fuera de horario o no. Hay otra forma de utilizar ese fuera de horario, y si tengo varios horarios, ¿cómo lo gestiono? Bueno, pues todo esto lo podremos resolver, ¿no? El tratarlo ahí. De nuevo, pues en este tiempo que queda, pues enviar vuestras dudas, preguntas, qué cosas os gustaría conocer acerca del Flow Builder, o incluso, oye, ¿cómo empiezo de cero? O quiero utilizarlo con WeChat y cómo empiezo, bueno, WeChat o WhatsApp, ¿no? Que se utiliza más aquí en España, o al menos en esta zona, porque en Estados Unidos también se usa, pero no tanto como en España. El WeChat es más oriental. Y aquí nos hemos quedado con la pregunta, oye, agosto, ¿qué hacemos ese tercer jueves de agosto? ¿Nos damos vacaciones? ¿Estaréis conectados? ¿Los aprovechamos? ¿Resolvemos dudas? ¿Hacemos compartir un rato de, oye, os voy a enseñar lo que hemos hecho? ¿O directamente nos lo saltamos y vamos ya a septiembre? ¿Qué opináis? Como no quiero trabajar en agosto, prefiero no hacer, porque si se hace me conozco y voy a querer estar. Entonces, si me liberáis, pues mejor. Yo pienso igual que Almudena. ¿Sí? Sí. Pues ya está, salvo que alguno tengáis algún otro comentario, igual, ¿no? Podemos aprovechar. Y creo que es algo, ¿vale? O sea, que es algo que bueno, podemos retomar, obviamente, en septiembre. Uh-huh. Sí. Y de nuevo, otro interrogante. Ha habido trasladar a todos. Oye, ¿qué hacemos en septiembre? ¿De qué os gustaría hablar? Hablamos más seguimos hablando del tema de bots, de la inteligencia artificial. Retomamos aquella sesión que hicimos hablando de las apps que utilizamos, y en vez de hablar de Zendesk hablamos de otras. Obviamente hay, no sé, 500 o 1000 aplicaciones disponibles para conectar, pero podemos trabajar con alguna que conozcamos, que sabemos que se utilizan más habitualmente. Os puedo contar alguna que yo utilizo, entonces sí os lo puedo contar con más detalle. A lo mejor queréis hablar de alguna que vosotros gestionáis, o que compartamos diferencias para gestionar llamadas. Pues hombre, aparte de Talk, ¿hay alguna otra aplicación que podamos utilizar? Puede ser una idea. O la otra cosa que podemos hablar es, no hemos tocado Talk. Y Talk, pues bueno, no deja de ser uno de los módulos. También nos queda Guide, nos queda Gather. O sea, Guide hemos tocado el Help Center muy por encima, pero podemos profundizar más. La parte de comunidades queda también, pero podemos trabajar con Talk. ¿Qué sentís? ¿Qué os apetece? A ver, que esto es un tema a gestionar entre todos, ¿eh? ¿Qué os apetece? ¿Qué os resulta más cercano o más útil? A ver, el tema de los bots, la verdad es que me gustaría profundizar un poquito más. Y luego, por la parte de tools, las apps, por supuesto que vamos, pero como hemos tocado, a lo mejor, yo qué sé, ver otras cosas y luego profundizar más, no sé, es mi opinión. Y luego la atención telefónica con Talk, no sé, nosotros tenemos un problema ahora mismo que queremos resolver unas gestiones. Nosotros trabajamos con Amazon Connect, ¿vale? La parte de telefonía, que no nos están dando respuesta a crear como una especie de formulario telefónico para que vaya precualificando una llamada telefónica, y a lo mejor ahora se me ha ocurrido que a través del Talk podríamos hacer algo. Entonces, ahí por egoísmo puro, también me gustaría conocer esto del Talk, no sé, mi opinión. Vale. Si alguno queráis añadir algo más, a lo mejor lo que podemos hacer es enviar también otro correo que podamos pues votar o decir, oye, esto que me interesa, o ordenar por preferencia y hablar esto. A lo mejor podemos añadir algún otro tema más, y esto nos ayuda también entre todos a buscar el siguiente tema que me parezca interesante y que digamos, ostras, esto sí, me quiero meter de lleno en ello. Yo sí, el tema de los bots también lo entiendo.
también a su vez tiene una limitación, y es que una vez que ya sabes cómo resolver una funcionalidad, pues ya Ya no hay es muy más. sencillo construir a partir de ahí, Vale. pero no hay mucho más. Hay otros sistemas que utilizan bots que son bastante más complejos en el tipo de soluciones que puede darnos, pero a la vez son muy sencillos de montar, son muy sencillos de construir, pero tienen muchas soluciones diversas, pero son aplicaciones externas, ¿vale? No es dentro de Zendesk. Está toda la parte de inteligencia artificial que se está desarrollando, irá más, va a ser muy potente. Creo que todavía no hemos visto todo lo que puede hacer. Y bueno, por eso la parte de las apps podría ser una idea o enseñar qué podemos hacer. Pensar que cuando hablemos del Flow Builder no deja de estar hablando de los bots en julio. Entonces, a lo mejor ahí ya Pues, podríamos resolver vale, esas pues dudas, sí. sobre todo hablando de resolver dudas, ¿no? No vamos a decir cómo se monta un bot, sino, oye, tengo este caso, ¿cómo hago cuando un usuario me está pidiendo que le devuelva una llamada telefónica y está fuera de horario y me está escribiendo un chat? ¿Cómo resuelvo esto con el Flow Builder? Pues, por ejemplo, montar ese caso de uso. Pues Y ahí vamos a las apps si queréis. cualquier cosa. Perfecto. Sí, Y podemos sí. hablar de apps o podemos entrar en Talk. Talk también tiene lo suyo, ¿eh? También en función del nivel de licencia, pues tienes más o menos profundidad. Vale. Bueno, ¿os parece bien que os mandemos un pequeño cuestionario y así decidimos, oye, qué nos encaja mejor? Y lo votamos, ¿no? Perfecto. Vale. Sí. Vale. Perfecto. Pues Yo tenía hecho. una pregunta, Daniel. Sí, dime. Porque como es la primera vez que vengo, no sé mucho, pero hay un tema que a nosotros nos interesa mucho, que no es tanto solo de Zendesk, pero es cómo se puede diferenciar o cómo se puede hacer. Quizás era esta la sesión, para diferenciar la calidad a la hora de medir la calidad del producto y del servicio, porque ese es el problema que nos estamos encontrando, es el dilema de siempre, que no sabemos bien cómo poder encontrar la métrica perfecta para diferenciarlo. Entonces, no sé si en algún momento se puede hacer, o a lo mejor esto no es un tema que se haga en estas sesiones. Pues sí, ¿por qué no? Yo creo que Marina, y gracias por tu pregunta, creo que lo que, a ver si lo he entendido bien, estás buscando cuando estamos midiendo la satisfacción del usuario, cuando quieres medir, cuando te está hablando de la satisfacción del producto que le estás ofreciendo y cuando es la satisfacción de, joder, qué bien lo ha hecho este agente, ¿no? Es cierto, esto ahora mismo Zendesk primero es o te gusta o no te gusta, así de sencillo, y siempre está midiendo algo holístico. Y hoy, casualmente, lo hemos estado hablando en el trabajo y es difícil solución, ¿no? Efectivamente, hay aplicaciones que van más allá, hay varias apps que van más allá de esa sencillez de me gusta, estoy sí o no, bueno o malo, y puedo añadir un comentario y luego trabajar sobre ello. Y siempre insisto a los agentes, oye, esto no es un tema de valoración hacia ti de forma personal, es algo holístico. Y normalmente cuando algo no te funciona, con quien te cabreas es con la marca. Y de, joder, ya esta empresa, ya a la porra todo, ¿no? Y dice, que no es de la gente que me está atendiendo, es que es todo en general y lo traduces a la marca. Entonces tú, digamos, tu valoración siempre va a ir enfocada a la marca, no a cómo te ha atendido un agente concretamente o esa incidencia que has tenido con un producto que no termina de funcionar como esperabas o como debería, ¿no? Pero sí luego hay aplicaciones, que eso lo podríamos contar en las apps, que hablan sobre la parte de satisfacción. Hay muchas. Yo he probado varias y las hay muy, muy detalladas. Las hay que te envían luego el scoring por NPS, o sea, que puede entrar en mucha profundidad y mucha variedad para detectar dónde está un poco qué están valorando. Que también yo aquí no recomiendo que valoren muchas cosas porque si no el usuario se pierde, ¿no? Creo que me parece que es Amazon, que te pide que valores 4 o 5 variables distintas y al final dices, o TripAdvisor, ¿no? También, y dices, bueno, pero el agente, pero la comida y el sitio, pues no sé, más o menos todo igual, ¿no? Eso también cada uno, ¿no? Como lo sientas, pero a veces es difícil y podría distorsionar el resultado. No sé si te he contestado o a medias o... Yo aquí, nada, Marina, solo decirte que nosotros sí que teníamos
empezamos así un poco como tú y realmente es lo que dice Daniel, no es que, vamos, Daniel sabe 100.000, pero como si te sirve de caso práctico alguien así que ha empezado también aquello mirando, solo puedes hacer una consulta sencilla de si estás satisfecho o no. Nosotros lo tenemos puesto en cada incidencia que resolvemos, se envía una pequeña encuesta de ¿estás satisfecho sí o no? Pudiendo dejar un comentario si quieren. Y nada más. No sé, si enviamos 500 al mes, nos responden un 10%. Y de ese 10%, igual un 3% nos ponen algún comentario. Es lo que dice Daniel, es súper holístico. Sí, no me ha gustado, ¿no? Y dices, vale, a lo mejor es que no te la hemos podido resolver por cualquier cosa, también no es el agente, ¿no? Y que está muy sencillo, porque ahora en Zambon estamos intentando, bueno, otro equipo, implementar todo el tema de un nuevo KPI que es el NPS. Y claro, cuando yo les he ido a decir, oye, que en Zendesk podemos hacer cosas con el CSAT, claro, se queda como, vale, muy bien, pero no podemos hacer el NPS, ¿no? Es muy limitado. Pero Daniel, si podemos ver algunas aplicaciones, vamos, encantadísimas con lo que dice Marina de ver un poco más allá. Sí, sí, las hay, las hay. Sí, Vale, traeremos muy algunas y guay. os las compartimos. Perfecto. Como siempre es algo más, añade y puede traer valor. Aquí sí recomendaría, Marina, utilizar el benchmark que te aparece en el menú de cuenta, donde tú puedes decir a qué sector te dedicas, el número de empleados, un poco para que te ubique en qué tipo de compañía estás y entonces te puede proporcionar una comparación de cuál es la media en ese sector. Porque ahí, por ejemplo, lo que dice Almudena, oye, tengo un 10% de respuesta. Para que los datos sean estadísticamente fiables, pues sí que tienes que tener un porcentaje de respuesta elevado para que el dato final, que es ese 3%, pues termine siendo algo relevante y puedas decir, oye, ¿es un dato sólido para mí o es un dato que, hombre, pues si me valoran 20 clientes, pues como tampoco no parece que sea mucho, ¿no? Puede haber una variancia muy elevada en función de ese dato. De ahí que hay casos, por ejemplo, que puedas tener un 20% de los tickets que has enviado a valorar, que has pedido que te rellenen la encuesta de satisfacción, pues hombre, que un 20% te conteste ya es un dato relevante. De nuevo, tienes que volver al dato total. No es lo mismo decir un 20% de 10 usuarios, que esto no es nada, que un 20% de 5.000, pues hombre, ya empieza a ser algo más relevante y acercarte a esos 300, 400 usuarios que te puedan valorar. Ahí ya sí, ya tienes un dato que estadísticamente es fiable, ¿no? Porque si no vas a tener esa variación muy, muy alta. ¿Vale? Juana, ¿tenías alguna consulta o pregunta o lo hemos resuelto ya? No, en realidad mi pregunta va por el lado de Explore y todo lo que estuvimos viendo y hablando del tema de la inteligencia artificial, las modificaciones que van a traer. Yo quería saber, porque en realidad de mi lado usuario de Zendesk, me parece que todos los demás productos de Zendesk son mucho más amigables y fáciles de manejar de lo que es Explore. Por ejemplo, o sea, el tema del validador, por eso preguntaba, es algo que me vendría muy bien porque muchas veces hago fórmulas y no entiendo que está mal. Pero de cierta forma, como el usar Explore se me resulta muchísimo más complejo que los demás productos de Zendesk. Entonces, yo quería saber si ustedes tienen algún punto de vista de que Zendesk se va a como trabajar en esa parte y hacer que Explore sea más amigable, principalmente para personas que tengan un primer contacto que muchas veces no entienden nada. Oye, gracias, Juana, por la pregunta. A ver, yo te tendría que decir que Explore ha evolucionado bastante de lo que era la versión anterior, que, madre mía, era todavía más complicado. Pues, visualmente está bien. También es cierto que hay que entender bien qué dato está mostrando y por qué necesitas ese dato y no otro. Y luego, cuando ya conoces esos paneles que ya están montados previamente por Zendesk, cuando tú ya ves ese dato y dices, este dato me interesa o quiero profundizar más en este detalle o lo necesito presentado de otra forma, es cuando empiezas a trabajar con el a nivel de informe. Antes de entrar en el panel,
con el informe en concreto. Y ahí es cuando empiezas a crear esa métrica porque ya sabes qué dato necesitas exactamente. La experiencia con métricas, mi experiencia es complicado porque empezabas a poner los datos y, como decía Ignacio, pues antes no podías ni copiar ni pegar y además había un error, no te decía dónde, y Zendesk en esto pues no te suelen ayudar mucho porque no es algo que ellos suelen dar soporte. Al incorporar ahora la parte de inteligencia artificial, pues yo creo que va a ser un gran salto, nos va a ayudar bastante. Yo podría decirte que hasta el punto que ojalá podamos decirle, quiero medir los mensajes de WhatsApp que se le ha enviado un mensaje con 48 horas y con ese nivel de explicación, ¿no? Describiendo lo que tú quieres conseguir, que la inteligencia artificial sea capaz de transformarlo en una fórmula. Yo creo que va por ahí. Quizá es Ignacio que nos pueda luego aportar más, ¿no? en ese sentido. Las métricas, yo creo que normalmente no entramos en ese nivel, salvo cuando ya estás usando Zendesk en un nivel más avanzado. Es decir, ya eres usuario habitual, ya estás acostumbrado a las métricas y ya tienes claro que este dato que te está poniendo no es del todo lo que necesitas, ¿no? Tienes que bajarlo un poco más a un nivel a tu caso de uso del día a día. No necesitas que te diga cuántos tickets se han resuelto ni por agente. Necesitas que te lo identifique en función de la etiqueta o el segmento de un usuario que no solamente está en un grupo, sino que pueden ser usuarios de varios grupos, pero esa etiqueta, que puede ser etiqueta VIP, cómo ha funcionado. O dentro de varias marcas que estás manejando, cómo está siendo la resolución y cómo somos de ágiles o qué nivel de satisfacción están teniendo ese segmento de usuarios. Ese podría ser un caso en el que tienes que trabajar ya con una métrica más definida, más detallada, porque si no tendrías que utilizar muchos filtros, que es lo que hablábamos de las buenas prácticas, ¿no? De intenta evitar usar muchos filtros a la vez. Creo que es cuando ahí yo sí entraría en la parte de métrica. Sencilla o no, bueno, empieza con dentro de los enlaces que os hemos compartido, hay una serie de recetas donde Zendesk explica cómo crear esas métricas e incluso te ponen, esto tardarás 10 minutos, 20 minutos, una hora en montarla, en crearla y te explica paso a paso cómo montarlo. Te recomendaría que empieces por ahí y si no, siempre puedes preguntar al grupo y decir, oye, estoy intentando poner esta métrica, es esto, y a ver cómo lo podemos resolver. ¿Vale? Que aquí para eso estamos, para compartir. Igual que si alguna vez no os funciona una consulta o nos sale un dato en blanco en un informe o estáis enviando disparadores y no sabéis por qué salen mensajes en blanco, pues nos lo mandáis a la comunidad y aquí pues tratamos de echaros una mano y resolverlo, ¿no? Entre todos. Buenísimo, muchas gracias. Genial. Pues nada más, mandaremos esto con la consulta. Sabéis que ha sido hace poco el showcase de Zendesk, que ahí, bueno, pues venía una presentación que hablaban de un caso de uso del Zendesk ahí, también con el tema de las videoconferencias. Os lo comento aquí, ya sé que ha pasado, pero por lo menos, pues si vais a buscarlo dentro de Zendesk, pues tenéis ahí información bastante interesante y completa. Y nada más, ya que me he pasado ya 20 minutos, no quería alargarme demasiado. Muchas gracias. Voy a parar ya la grabación y ya, pues